Hola amigos, bienvenidos a Dios de Comics. Aquí les traigo Superman número 30, con guión de Joshua Williamson y arte de Dan Mora. Espero que les guste. La historia comienza en el planeta Saturno, hogar de Imra Ardeen, Saturn Girl, quien nos cuenta: crees que sabes qué es el mañana, pero estás equivocado. Mi historia es muy diferente a la de la Saturn Girl que conociste, Kal-El. La guerra entre Bral y Titán había rugido desde antes de que yo naciera. Ellos no confiaban en nuestra habilidad para penetrar sus mentes, y los invasores bralianos sentían que debíamos ser eliminados. Me uní a la guerra y maté a muchos de esos manipuladores de metal. Fui recompensada por mis victorias con el encarcelamiento. Incluso mi propia gente temía mi poder. En Titán, todos cargan con la habilidad de oír la mente de otro, y no era inusual escuchar voces a nuestro alrededor. Pero yo no oía las voces de mi gente, ni siquiera la de mis enemigos. Algo más me habló, y solo a mí. Me reveló los secretos de todo. Con cada día, la voz se hacía más fuerte, hasta que me lo mostró todo. Ahí vemos una primera plana de Absolute Superman, en su primera aparición en las series del universo principal de DC, con Darkseid al fondo. Imra continúa: gran parte del pasado de mi mundo se perdió en incontables guerras, pero ese día vi al Dios final. Esa visión me inspiró. Luego vemos una imagen de Imra, encerrada en su celda, cuando en eso dos soldados irrumpen y la obligan a ponerse de pie. Los ojos de Imra se encienden con un resplandor rojo y les dice: puedo ver en sus mentes, sus preocupaciones. Tú tienes una hija. Tienes miedo de lo que los braelianos le harán si alguna vez la atrapan. Mientras tú temes a tu oficial al mando. Oh, él es un hombre malo, muy malo, ¿verdad? Los soldados se miran confundidos, apuntándose entre sí, y luego se disparan. Ambos caen abatidos por sus propias armas. Imra avanza hacia la salida cuando una voz la interpela desde otra celda. Un prisionero braliano, quien luego será Absolute Cosmic Boy, envuelto en energía azul y sujeto con un collar que drena su poder, le dice: oye, sucia telepata, sé que se supone que debemos ser enemigos acérrimos y todo eso, pero si me quitas este collar que drena mi poder, puedo ayudarnos a escapar. Al escuchar eso, Imra se detiene en seco. Le ha gustado la idea. Imra continúa: la voz me dio propósito, me dio una misión. Reunir sus fuerzas. Reunir a su legión. Y eso fue precisamente lo que hice. Viajé de mundo en mundo, a través del universo, y encontré a otros que sintieron su presencia. El poder de nuestro Dios crece cada día, y la gran colisión está cerca. Tu realidad caerá ante su poder. Y ahora puedes añadirme a tus filas, agrega Superboy Prime. La versión más chévere, más chida, más bacán, más guay de Superman, y la legión de superhéroes más grande que jamás haya existido. Superman intenta convencer a Superboy Prime de que no lo haga, diciéndole que él es mejor que eso. Pero Superboy Prime le mete un potente cabezazo, mientras le dice: cállate, todo lo que quería era un team-up, y ni siquiera pudiste darme eso. Así que esto es lo que obtienes. Saturn Girl le coge el hombro, pidiéndole que se calme. Ya tendrá tiempo para todo más tarde. Superboy Prime se voltea y le pregunta si puede leerle la mente. Saturn Girl le responde que sí, y que le gusta lo que ve. Su mente está hecha un desastre. Alguien más interviene para decir que no pueden confiar en un extraño, y propone que deberían matar de inmediato a Superman y a Booster Gold. Superboy Prime le responde a Lightning Lad que si quiere pelear con él, no hay problema. Él no se hace problemas con eliminar legionarios, y lo amenaza con arrancarle el brazo y golpearlo con él hasta la muerte, remarcando que esa es su especialidad. Como comentario, Superboy Prime se refiere al evento Infinity Crisis, en el que le arrancó el brazo a Risk y lo golpeó con él. Cuando la pelea está por comenzar, Saturn Girl interviene y calma la situación. Asegura que Superboy Prime tendrá la oportunidad de probar que es uno de ellos, de demostrar su lealtad a Darkseid. Finalmente,
le pide a Garth que se encargue de traer a Booster Gold, mientras ella se queda a hablar con Superboy Prime. Superman aprovecha para intervenir y le grita a Booster Gold que corra para salvarse. Colossus Boy lo atrapa con una mano, burlándose de él, una reliquia que aún cree tener una oportunidad. Luego lo arroja contra el suelo y los demás legionarios de Darkseid se le arrojan encima. Quantum Kid y Ferrolat a la cabeza. También vemos a Timberwolf, observando junto a Superboy Prime cómo le dan una golpiza. Saturn Girl les explica a los demás el plan. Booster Gold ha absorbido energía cronal, y eso nos ha permitido usarlo para viajar a través de diferentes futuros, para rastrear a cualquiera que sea una amenaza para nuestro maestro. Pero Booster también contiene energía Omega, la misma esencia de la entropía. Mientras él exista, Darkseid no puede estar completo, no puede volver. Así que, a pesar de que hemos necesitado a nuestro querido Booster Gold, vamos a sacrificarlo. Luego, cogiendo el rostro de Booster Gold, le dice: has pasado por tanto, has presenciado tanto horror, y pronto todo habrá terminado. Jeje, me encantan los monólogos malvados, comenta Superboy Prime. Saturn Girl, mirando cómo sus compañeros golpean y finalmente reducen a Superman, añade: las muchas legiones del futuro de este mundo adoraban a Superman, adoraban a los héroes, pero lo que en verdad adoraban era el pasado, mientras nosotros adoramos el final, y por eso vamos a ganar. Nos movemos a otro lugar, con una pregunta que flota en el aire: ¿dónde está Lex Luthor? En medio de un paisaje helado, una fortaleza se levanta. Dentro de sus muros, Lex Luthor está sentado en posición de meditación, sereno y firme. En eso, una silueta oscura aparece. Lex mantiene los ojos cerrados, mientras la figura se interna en la sala. La sombra se abalanza sobre él, levantando un brazo para atacar. Pero Lex bloquea su ataque con el brazo izquierdo. El atacante, Absolute Karate Kid, de la Legión de Darkseid también, da un salto, mientras grita: ¡Por Darkseido!, y amenaza a Lex con darle un rodillazo. A poca distancia, un monje detiene su trabajo, sorprendido por el estruendo y los gritos de dolor. Luego lo vemos corriendo por las escaleras, pero cuando llega al lugar, su mirada se llena de sorpresa al encontrar el cuerpo sin vida de Karate Kid, con el cuello completamente torcido. Mira a ambos lados y luego se dirige hacia la salida. Afuera, entre la ventisca, Lex Luthor avanza. Su periodo de reclusión ha terminado. Mientras tanto, en otra parte, se escucha una voz que dice: cuando Darkseid dejó el plano físico, él inició su viaje. Con esta máquina, Superboy Prime, nos movemos de vuelta a las ruinas del siglo 31. Saturn Girl continúa explicando: forjada con odio y oscuridad, creada a partir de tecnología de todo el tiempo y el espacio, pero con todo su poder, necesita un último ingrediente: sangre. La sangre de Booster Gold ha sido impregnada tanto con energía cronal como con energía Omega, convirtiéndole en la clave para atravesar la corriente temporal y destruir todas las posibles amenazas para el gran Darkseid. Una vez que la sangre de Booster alimente la máquina, enviará energía Omega a las barreras entre el tiempo y el espacio, y abrirá un camino para que regrese el dios final. Element Lat, sea amable y usa tus poderes sobre la creación para abrirnos el portal. Darkseid es, responde Element Lat, extendiendo la mano para preparar la máquina, mientras que Booster Gold espera, atado a una plataforma. Superman, desesperado, le ruega a Saturn Girl que se detenga, convencido de que algo de la Imra que él conoció debe haber dentro de ella. Pero ella responde con frialdad: no es esa persona, solo conoce a Darkseid, y ahora él será lo único que todos conozcan. El futuro ya cayó, y ahora es turno del pasado. Superboy Prime comenta que siempre odió a los jóvenes de la Legión, y lamenta no haber visto cómo ellos los derrotaron. Saturn Girl recuerda lo glorioso, violento y divertido que fue, y luego lo desafía. Es momento de demostrar su lealtad a Darkseid,
por lo que le ordena que mate a Booster Gold. Dan Jurgens se va a enojar por esto, exclama Superboy Prime, mientras se aproxima a Booster Gold. Como comentario, el personaje de Booster Gold fue creado por Dan Jurgens y apareció por primera vez en los cómics en Booster Gold número 1 de 1986. Superman, angustiado, le suplica a Superboy que no lo haga, recordándole que él había dicho que era mejor, que ya no era el mismo. Con los ojos rojos, cargándose de energía, Superboy Prime le responde: ¿recuerdas lo que Time Trapper te dijo, Superman? Estoy aquí para hacer lo que tú nunca podrías hacer. Y eso es hacer que estos perdedores pensaran que yo era uno de ellos. Mientras ataca a la Legión de Darkseid con su visión calorífica. Saturn Girl, sorprendida, no entiende cómo pudo engañarla. Superboy Prime le responde: Superman no puede ocultar sus pensamientos, vil imitadora. Siempre está pensando en hacer lo correcto, está al frente de su mente. Y contigo leyéndole la mente, era difícil engañarle. Pero yo realmente odio a la Legión. Y puedo desatar mi furia de nerd todo el maldito día. Mientras la hace girar a supervelocidad, para luego mandarla a volar lejos, haciendo que se estrelle contra una de las estructuras. Si aprecias mi trabajo, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a The Brian F12. Lightning Lad se le arroja encima, pero Superboy Prime lo intercepta y lo derriba con brutalidad, haciéndolo estrellarse contra el suelo. Luego de derribar a Cosmic Boy con otro rayo, le dice a Superman que es su turno. Sin el poder de Cosmic Boy afectándolos, Superman consigue romper sus grilletes. Booster Gold ve cómo Superman Prime lo libera a él también y le pregunta si no va a matarlo. Superboy Prime responde que no. Él solo necesitaba que esos idiotas abrieran un portal de regreso a la línea temporal de Superman. Mientras Colossal Boy, Element Lad, Sam Boy y más villanos se lanzan sobre él para detenerlo, Superman le dice a Superboy Prime: nos tenías a todos convencidos, Prime. Quizá demasiado convencidos. Mientras se deshace de los legionarios de Darkseid con su aliento helado. Superboy Prime, por su parte, arroja a Booster Gold por el portal, mientras le dice: es hora de ponerse en marcha, Booster. Dile «Wahahaha» a Blue Beetle de mi parte. Luego se gira hacia Superman, a quien le dice: será mejor que lo sigas, de lo contrario se perderá en el tiempo. Aún me debes un team-up. Superman, conmovido, le arroja un objeto, mientras le dice: toma, quiero que tengas esto. Superboy Prime coge el objeto con una mano, y cuando la abre, reconoce el anillo de la Legión de Superhéroes de Superman. Superboy Prime lo observa incrédulo y niega con la cabeza, diciendo que no lo merece. Lo merecerás, le responde Superman. Vamos, enfrentemos juntos a estos imitadores de legionarios, y después podrás volver conmigo. Superboy Prime, observando cómo Cosmic Boy, Lightning Lad, Ferro Lad, Timberwolf, Shadow Last, Chameleon Boy y más legionarios de Darkseid se aproximan, le responde que eso no será posible. Los enemigos simplemente lo seguirían, así que se quedará atrás para detenerlos hasta que el portal se cierre. Superman intenta convencerlo, asegurándole que no lo dejará solo, pero Superboy Prime utiliza su poder de fanboy y le responde: he sido tu fan toda mi vida, y sin importar lo que digan, eres el superhéroe más genial de todos. Batman puede irse a chupar huevos. Traducción literal. Cabe resaltar que en inglés esto hace referencia a una práctica antigua, donde se le hacía un agujero a la cáscara y se absorbía el interior de un huevo crudo, como remedio casero para ancianos sin dientes. Pero en español. Superboy Prime continúa: escucha, Time Trapper me mostró lo que podría pasar después. Para que salves tu futuro, para salvar a la Legión, necesitas salvar el pasado. Así que créeme cuando digo que la única manera de detener a Darkseid es si no te contienes. Y vuelve a golpearlo en el rostro, rompiendo de nuevo la barrera entre dimensiones y arrojando a Superman de vuelta a la suya. A Superboy Prime definitivamente le gusta hacer eso. Es su movimiento insignia. Superman, perdido en ese espacio entre dimensiones,
donde se ven imágenes de tanto él como de su hijo Jon Kent como Superboy, de Lois Lane como Superwoman, de versiones de Wonder Woman, de Batman, de Luthor y más de él mismo. Solo puede gritar mientras es trasladado de vuelta a su universo. Una vez se ha ido, Superboy Prime se coloca el anillo en el dedo y comenta que le queda bien. Luego de que el portal se cierra, se dirige a los legionarios prisioneros encadenados y les pregunta si están listos para luchar, llamándolos la Legion Lost, la Legión Perdida. Polar Boy le pregunta por qué deberían confiar en él. Superboy Prime responde con orgullo que está teniendo su Superman Moment, su momento Superman. Luego de romper sus cadenas, junto a las de Dawnstar, Starboy y los 3 Brainiac 5 que quedan, declara sonriendo: ahora tendré mi team up con la Legión. Entre los legionarios, el desánimo se hace evidente. «No somos la Legión», exclama Starboy. «Vamos a morir». «Las fuerzas de Darkseid son demasiado poderosas», agrega Dawnstar. Pero aunque los ve acercándose, Superboy Prime no se amilana y declara: «La Legión cambia todo el tiempo. A veces es un equipo grande y otros días es uno pequeño. Lo que importa es que todos estamos influenciados por Superman para hacer lo correcto. Así que solo queda una cosa por decir: Long live the Legion. Larga vida a la Legión». Finalmente, vemos a Superboy Prime con el puño al frente y el anillo de la Legión en el dedo, liderando la carga de su Legion Lost en contra de la Legion of Darkseid. No sé si volveremos a verlos pronto, ya que todos desaparecen gradualmente en una secuencia de paneles que termina en un espacio casi abstracto, donde solo se ve luz blanca. Mientras tanto, en la Watchtower, la base de operaciones de la Justice League, la Liga de la Justicia, vemos un collage de lo que ha pasado ahí en los últimos números de Justice League Unlimited. Gorilla Grodd y su fallido intento de convertirse en Dios. Los desplazados temporales Batman Beyond, Jonah Hex, Marilyn Moonlight y Superman Blue. La batalla contra Time Trapper Doomsday y Warforger. Y finalmente, los Parademons atacando la Watchtower mientras Metamorfo intenta salvarle la vida a Time Trapper. Flash encara al Time Trapper, ya recuperado, aclarándole que no va a poder redimirse solo reparando el daño causado. Steel y Metamorfo siguen en mal estado y le exige saber por qué ha venido. Time Trapper responde que vino a entregar un mensaje, pero luego agrega que, en 4.2 segundos, será alguien más quien lo transmita. De inmediato, la alarma se eleva. Alerta Omega prioritaria. El nivel de amenaza está fuera de toda escala. Contacten a cada miembro disponible de la Justice League. La voz viene de un malherido Superman, quien finalmente ha regresado, junto con un demacrado Booster Gold. Finalmente, con la fisura cósmica aún cerrándose en el cielo, agrega: díganle a todos que vayan a la Watchtower, ahora. La historia de Booster Gold continuará en Justice League de Omega Act Special. Luego tendremos el evento DC KO, y en el próximo número veremos a Superman al final del tiempo. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.